A un año del acuerdo del 15 de noviembre que permitió dar una salida institucional a la crisis que vivía el país, hay una noticia buena y una mala. La buena, que tras el plebiscito se ha iniciado una ruta constituyente que permitirá que por primera vez sea el pueblo y no la élite quien decida qué constitución quiere para Chile. La mala, un gobierno sin capacidad política ni legislativa, como un barco a la deriva, con una tripulación y un capitán que más parecen luchar por salvarse a sí mismos que por enmendar con la cabeza fría el rumbo para salir de la tormenta. El columnista y analista de derecha Daniel Mansuy afirma hoy en El Mercurio que el presidente Piñera ya no preside y que se ha transformado en un personaje maniatado. ¿Es culpa de un gabinete débil? ¿No sirvió la llegada de Alamán o Desbordes? ¿Podrá Rodrigo Delgado en Interior sorprendernos? ¿Es la desconexión y la falta de empatía, se preguntan otros, que impide atender con urgencia las necesidades de esos 2,5 millones de personas sin ingresos? A falta de buena gestión, el Parlamento toma la posta de la carrera por dar una solución que no llega desde el Estado, con rapidez, sin burocracia y sin letra chica. Con más fuerza y adhesión que la anterior, avanza el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. La artífice de este proyecto es la polémica diputada Pamela Giles, quien logra arrastrar incluso a sus más acérrimos enemigos políticos mientras capitalizan las encuestas presidenciales y quién sabe si acaso seguirá subiendo. Póngale populismo a todo esto, el nombre que usted quiera, pero lo concreto es que entre el primer retiro y el segundo, el Poder Ejecutivo no puso ninguna oferta de peso sobre la mesa, ni logró avanzar en la reforma a las pensiones. La oposición, mientras tanto, no lo ha hecho necesariamente mejor. No ha sido capaz de empujar una renta básica universal que permita ampliar la cobertura, mientras en los hechos finalmente alienta junto al gobierno que esta crisis la paguen las y los chilenos con sus propios recursos previsionales. A un año del 15N, ¿con qué noticia prefiere quedarse usted? ¿Con la buena o con la mala? Hoy en Pauta Libre. Esta semana fue aprobado por la Cámara de Diputados el segundo retiro del 10% de las AFP, que llega a apoyar la grave crisis económica dejada por la actual pandemia de COVID-19. El gobierno mantiene su rechazo al proyecto. Conversa en exclusiva con nuestro panel Daisy Alvear, la madre del joven Anthony, quien fue lanzado desde el Puente Pío IX el viernes 2 de octubre por el ex cabo de Carabineros Sebastián Zamora. Este martes, la Comisión de Hacienda revisó exhaustivamente el polémico perdonazo a la empresa Penta por parte del Servicio de Impuestos Internos. Hoy conversa con nuestro panel Cristian Vargas, ex subdirector jurídico de la entidad, que nos cuenta detalles de cómo estaría funcionando la empresa ante estas graves acusaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy día no estará con nosotros José Antonio Neme, así que yo tomo la posta de la conducción y paso de inmediato a saludar a mis compañeras, a mis colegas. Mónica González. Hola, ¿estás? Buenos días, ¿cómo estás? Y por supuesto. Bonito panel de puras mujeres, sí, ¿no? Pero un saludo bonito a José Antonio también. A José Antonio, que se tiene ahí tomado unas merecidas vacaciones. Y quiero también saludar muy especialmente a Paula Molina, periodista, editora, conductora de Radio Cooperativa. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos en este panel. Muy buenos días, Mirna, Mónica. Buenos días, quienes, Paula. Nos están viendo, a todo el equipo, por supuesto. Gracias por la invitación a ser parte de una conversación. Particularmente grato estar en un panel de mujeres, pero además especialmente importante, yo creo, tener espacios de diálogo, análisis y debate para lo que todos queremos, que es un mejor país. Así que muchas gracias. Por supuesto, saludamos desde Nueva York a nuestra compañera Alejandra Matus. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, gracias. Buenos días, Alejandra. Buenos días. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estuvo esta Saluda semana, a Paula. Mónica? Perdona, Alejandra, perdona. Sí, no, estaba saludando a Paula, que por supuesto. se une al equipo. Por supuesto, pero absolutamente yo quisiera una buena hacer compañera. Dime. No es mi parte, aviso al tiro. No se preocupe. Pero yo quisiera hacer un saludo. No un saludo, yo quisiera hacer un alto. Creo que el informe epidemiológico que conocimos ayer, con 20.000 muertos casi, merece que a quienes nos están viendo hoy día en sus casas les digamos que nos remece, que tenemos un pensamiento para cada uno de aquellos que han perdido uno de los suyos o que tienen miedo de perderlo. Y
y que evidentemente hoy día estamos preocupados por la gestión de la pandemia. No solo por las querellas en curso, sino por lo que viene, que tenemos que cuidarnos y que estos muertos no van a quedar en vano, porque es una fractura que nos va a perdurar mucho. Así que hoy día un abrazo grande desde este programa, desde todos nosotros, a todos aquellos que han perdido a uno de esos suyos en condiciones en que no ha sido posible la despedida como se lo merecen. Muy bien, muchas gracias, Mónica, también por esa reflexión. Y quiero partir contigo, Mónica, porque, a ver, esta no ha sido una semana particularmente fácil para el gobierno. Hoy día todas las columnas de opinión, incluso de columnistas de derecha, coinciden, la editorial principal del diario La Tercera también, coinciden en que acá no hay gobernabilidad. Ha faltado aquí el presidente tomando el timón. Y mientras en el Parlamento, por supuesto, se produce lo que algunos dicen, un parlamentarismo de facto, dicen algunos, otros dicen el Parlamento tiene que hacer lo que no está haciendo el gobierno. Avanza el retiro del 10% y quisiera preguntar... Del segundo retiro del 10%. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo ves esta semana, Mónica? Para mí esta semana ha sido una de las más importantes sin mucho ruido. El ruido que hace el retiro del segundo 10% acalla el resto. Y están pasando cosas muy, muy graves. Hay un informe que aparece en La Tercera hoy día que dice que somos el país que tenemos una percepción de que somos más corruptos que antes. Por supuesto. Fíjense bien. Esta semana, Salcobrán y Cruz Verde tendrán que devolver y compensar con 22.000 pesos a 53.000 chilenos, los más afectados. ¿Por qué? Porque se coludieron hace 13 años, pero hace 13 años. 13 años demora la justicia en condenar un crimen atroz, porque esto es un delito criminal. Coludirse para aumentar el precio de 206 medicamentos ultra indispensables para la vida cotidiana, la salud de los chilenos, y que muchos no pudieron comprarla y quizás murieron por esto, no lo sabremos nunca. Y fíjense que tienen que pagar 1.387 millones. ¿Saben cuánto ganaron? 27.000 millones de pesos. No alcanza a ser un 5%. Farmacias Salcobrán y Cruz Verde. Farmacia Ahumada dijo no, ya había hecho suficiente, porque son 3. La misma semana, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia admitió la demanda contra Celcosud, Walmart y SMU por la colusión en la venta de la carne de los pollos en los supermercados. Otra colusión, otro crimen porque es de algo indispensable. Y fíjense, Soquimich. Soquimich pagó esta semana. Pagó 62 millones de dólares en Estados Unidos para librarse de un juicio que le podría haber traído muchos problemas. ¿Pero por qué? Lo acusaron de declaraciones falsas y engañosas y no revelar a sus inversionistas que hizo pagos ilegales y secretos a políticos. Aquí está, en Estados Unidos, la sentencia que dice la verdad. En Chile pagó 4 millones de dólares. 4. Y por el caso Cascadas, que le provocó un daño a las AFP, es decir, a todos nosotros, que le provocó un daño a la confianza pública y corroyó la democracia de este país, pagó esta semana el correspondiente a menos de 3 millones de dólares. Un hombre que debería estar en la cárcel. Y más encima, su abogado, ¿saben lo que pide? No, que no le calculen los intereses. Que se los calculen desde el último fallo que lo favoreció del Tribunal Constitucional. Y yo quiero juntar esto con algo. Fíjense que tenemos más corrupción y fíjense, somos el país más desigual, junto con México, de América Latina. Esto según el informe de la desigualdad mundial, que es el referente en el mundo. No nos hagamos ilusiones. Miremos de frente este país. Mirémonos al espejo. Lo que está pasando en el Congreso, en que 4 millones de personas, si se aprueba el segundo retiro, 4 millones de personas quedarán sin fondos. ¿Por qué no nos contamos la verdad? Hay corrupción que ha provocado que las AFP ganaran desmedidamente sin coto.
Hay corrupción por financiamiento ilegal de la política. Hay corrupción porque SQM se ha comportado Julio Ponce Lerú como dueño de Chile junto a sus abogados. ¿Y sabe lo que pasa? La verdad, esta es una estocada, pero frontal. Si se aprueba al sistema de pensiones, dejémonos de eufemismo. Quisiera, antes de darte la palabra, Alejandra, recordar que ayer fue publicada una columna en el Mercurio del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, donde da cuenta de todo lo que ha hecho el Estado por ir en ayuda justamente de las personas que están afectadas por la pandemia. Recordemos que en esa columna él va detallando punto a punto, respondiendo cada una de las críticas que dice él, en el fondo injustas, ¿no?, de que el Estado no se ha metido la mano en el bolsillo. Pareciera ser que va más allá de los recursos. Algunos dicen tiene que ver con que esta pandemia se abordó usando mecanismos para crisis anteriores, para una crisis normal, pero esta no es una crisis normal porque además ha golpeado fuertemente a las capas medias altas, que hoy día también están teniendo dificultades serias. Entonces ahí hay una instalación de una discusión que no termina por zanjarse. Quiero preguntarte, Alejandra, ¿cómo ves tú esta semana? Bueno, según un estudio del Instituto Igualdad, el Estado, con todos los beneficios que puso para paliar la crisis, este año invirtió 5.000 millones de dólares. Y los chilenos, de su bolsillo, hasta ahora, reuniendo el primer retiro de AFP, más el retiro de los fondos de cesantía, han recurrido y usado 17.500 millones de dólares. Entonces creo que más allá de, por supuesto, todos los gobiernos siempre quieren decir que lo hacen bien. Sería muy raro que el ministro Briones saliera diciendo que lo han hecho mal o que ha sido insuficiente. Pero más allá de la publicidad y del marketing, los datos son los datos y las cifras son las cifras. Yo quería comentar sobre la Convención Constitucional, que digamos ha sido la solución política a la gran demanda expresada no solamente en la revuelta a partir del 18 de octubre del año pasado, sino que también del contundente y aplastante resultado en el plebiscito recién pasado. Creo que hasta el día de hoy no hay claridad de que la Convención Constitucional pueda responder a las expectativas planteadas y al mandato planteado por la ciudadanía, puesto que, por ejemplo, no se ha resuelto todavía qué va a pasar con los pueblos originarios, no se ha abierto el camino para que las listas de independientes puedan hacer pactos con los partidos políticos, por ejemplo, o entre sí. Está propuesto y es probable que se apruebe la rebaja de firmas, pero todavía no tenemos esas iniciativas. A mí me parece que un gobierno como el actual, totalmente desfondado y carente de iniciativa, una cosa buena que podría hacer y que podría salvarle la estima y la dignidad sería apretar al Congreso y jugar una especie de árbitro para garantizar que la Convención Constitucional esté a la altura de lo que la ciudadanía demanda, porque de lo contrario, si fracasa la Convención Constitucional, si la Convención Constitucional no logra representar al Chile verdadero, la crisis no se va a resolver y creo que podría empeorar. Entonces creo que no hay otra agenda política más importante que esta. El gobierno no tiene ninguna posibilidad de llevar a cabo iniciativas de su programa o sus políticas. El gobierno lo que podría hacer es actuar como un buen árbitro y ojalá tome conciencia de su rol en esta materia. Muy bien. Paula Molina, ¿cómo ha estado esta semana para ti? Es una semana en la cual yo creo que es muy interesante verla a través de los ojos de quienes han estado hablando. Mónica González entrega un panorama que es demoledor respecto a la sensación de abuso, injusticia en la que vive la sociedad chilena. Yo creo que el efecto que tuvo la colusión de las farmacias va mucho más allá de 22.000 pesos, pero va mucho más allá de lo que jamás vamos a poder sumar monetariamente, porque fue una estocada al corazón de nuestro sentido de comunidad, de nuestra
nuestra idea de un destino común. Y creo que Alejandra Matus apunta exactamente al corazón de lo que tenemos que hacer ahora, cuando ella dice lo más importante es que en la Convención Constituyente existan formas reales de participación que tienen que ver con los escaños indígenas, que tienen que ver con la forma en que se va a integrar a los independientes y a las independientes, pero también tiene que ver con la forma en que la ciudadanía va a poder ser parte de ese proceso, a cómo va a participar en este proceso. Ahora, a diferencia de Mónica, yo sí tengo, y yo sé que ella también las tiene, sí es momento de hacerse ilusiones. Para mí, este es el momento en el que uno se hace ilusiones. Se hace la ilusión de participar, se hace la ilusión de mejorar la democracia, se hace la ilusión de transformar en reglas y en normas toda la fuerza que se expresó en las calles en octubre, en las manifestaciones, en quienes estaban con sus banderas, con sus familias, quizás con sus cacerolas en algunos lugares, y quienes no se atrevieron a salir. Creo que el 10% es importantísimo en términos de la señal que está entregando. Nos está diciendo que la ciudadanía, pese a lo que dicen las voces técnicas, con algunas estupenda intención y impecables características. ¿Por qué esta ciudadanía, que somos todos, pareciéramos no entender o que no nos importara tanto que nuestras pensiones vayan a ser peores por efecto del retiro, que es cierto, o pareciéramos no entender que hay quienes van a poder sacar un montón de plata sin pagar impuestos, haciendo más desigual este país, que es cierto? Porque eso no nos hace sentido. Porque cuando eres el país más desigual, en la región más desigual del mundo, que te digan que una medida va a aumentar esa desigualdad, quizás ya no es tan importante. Y cuando piensas que tus pensiones, no solo imaginas que tus pensiones van a ser muy bajas, sino que ves que las pensiones de tus padres, de tus madres, de tu hermana son bajas, entonces sabes que eso es no una posibilidad futura, sino que una posibilidad presente y real. Yo creo que el 10% nos tiene que hacer ver que en vez de pensar en el populismo como un problema de falta de manejo del gobierno, que lo es, o de ciertos liderazgos en el Congreso, o de un Congreso que está como cercado por las redes sociales o lo que tú quieras y no puede actuar de otra manera, lo que tenemos que mirar, para que no nos pase lo de Estados Unidos o lo de Brasil y de otros populismos, es mirar por qué a nosotros, como ciudadanos, ya esos argumentos no nos hacen sentido. Y no nos hacen sentido porque sentimos que la cancha es demasiado desigual y que ya hay demasiado perdido. A recuperar la ilusión, creo yo, a trabajar porque esa ilusión se haga realidad. Les voy a agregar otro punto más en esta columna del ministro Briones. Él dice algo que es verdad. El esfuerzo fiscal de Chile, dice, asciende a 8,4% del Producto Interno Bruto. Similar a Alemania, 8,3%, Austria, 8,5%. Pero ¿cuál es la diferencia? Alemania tiene derechos sociales garantizados como la salud y la educación. O sea, en Alemania, y lo digo, perdonen, un tema personal, porque mi familia vive en Alemania. Mis hermanos estudiaron prácticamente gratis en la universidad. Entonces, cuando a mí me dicen esta comparación, yo le tengo que decir al ministro, sí, ministro, pero es que allá usted no tiene que pagar grandes sumas para poder tener a sus hijos en la universidad, siempre entendiendo que esta es una crisis que también ha golpeado a las capas medias y a capas medias que no tienen ingresos, que tendrían que vender la casa para poder, y una casa que se está pagando por lo demás. Entonces, ahí es donde hay economistas muy serios por lo demás que han dicho que ha faltado una acción más oportuna, una amplitud de la ayuda y que la focalización excesiva ha estado ahí puesta en tela de juicio. Mónica. Sí, yo siento que estamos apuntando entre Alejandra, Paula y tú a lo esencial, ¿no? A lo esencial que está en juego. Es decir, la ilusión está en la Asamblea Constituyente, Alejandra, ¿cómo no va a estar ahí? Pero también es que tenemos que trabajar. O sea, esto no va a llegar, no va a caer el Espíritu Santo con su manto, ¿ah? Y va a hacer nacer una Asamblea Constituyente. Va a haber que trabajar muchísimo para que no nos roben la ilusión, no nos roben las ganas de que esta vez sí vamos a ser más fuertes que los corruptos, que aquellos que nos han hecho desiguales. Pero yo quisiera decirte, con respecto a esta estocada de las AFP, efectivamente, el segundo retiro es una estocada al corazón, por lo que tú decías, Paula. ¿Qué diferencia hay si finalmente las pensiones son tan miserables que no alcanzan? No alcanzan. Y entonces hoy día vemos en Recoleta, en Independencia, en Estación Central, a unos viejos que debieran estar en su casa, con todo respeto, ¿no? Y lo digo yo que soy vieja. Deberían estar en sus casas y no en la calle arriesgando el COVID, pero no les alcanza, no tienen con qué comer. Los campamentos, las carpas que estamos viendo por doquier, que proliferan por doquier,
que hoy día no son el borrachito de la esquina, son familias completas. Entonces, hagámonos cargo de que este país necesita una inyección a la vena. Y si tenemos una crisis política de tal magnitud en Chile Vamos, porque la crisis es increíble. El voto de los 2/3 para el segundo retiro no habría sido posible sin los votos del oficialismo, que se dan cuenta que el gobierno no ha metido las manos en el bolsillo y no lo ha puesto. ¿Por qué? Porque está paralizado. Tenemos desgobierno, pero tenemos pandemia, tenemos crisis económica, tenemos crisis de corrupción. Como dice el Contralor, el Estado quedó chico, hizo agua con la cantidad de corrupción sistémica. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Es de verdad ponernos todos a trabajar para acotar cuanto antes la crisis, porque yo creo, en mi humilde opinión, que lo más importante hoy día es garantizar el derecho a la vida de los chilenos. La OMS advirtió que noviembre iba a ser un mes mortal y diciembre para Europa. Europa está con las mayores altas tasas hoy día en COVID. Nos está diciendo a nosotros que tenemos 6 países, entre ellos Chile, en el top 10 de los países con más víctimas por COVID en el mundo. Que si no nos ponemos las pilas ahora, tendremos un marzo, un abril, un mayo de miedo. Ya hay suficiente miedo con las pensiones, con la incertidumbre. Yo creo que el deber nuestro, el deber de los políticos, el deber del Parlamento, del gobierno, es de verdad ser un Estado que no hace agua y garantiza vida y carcome el temor, le da espacio a la esperanza. Eso es lo que necesitamos. Un analista político en una entrevista, te doy y de inmediato la palabra a Alejandra, pero un analista político, Axel Callis, dijo una frase que la quiero traer a colación. En Chile, las AFP, para un montón de gente, ¿sabes quiénes son? Son los hijos que apuntalan a los padres, que sin ellos sus padres no pueden sobrevivir. Fíjate que encontré que esa frase, porque es así. O sea, los padres que reciben una pensión mediana de 175.000 pesos no pueden vivir si no es con la ayuda de los hijos. Importante, me pareció interesante. Alejandra. Sí, bueno, solamente como una sugerencia a partir de lo que tú dices, pero quiero ir para otro lado. Pero hay una película maravillosa de una cineasta chilena que se llama El Agente Topo. Sí. Sobre la vida en los hogares. Por favor, véanla, porque también hay hijos que no pueden o no quieren hacerse cargo de los viejos y los viejos terminan abandonados en los hogares para ancianos. Lo que yo quería decir es que también lo que pasa con estos anuncios catastróficos del retiro del 10% es que la gente no los cree, porque en el primer retiro también se hicieron estos anuncios catastróficos y la economía no colapsó, y tampoco es cierto que el Estado se desfonde, porque recordemos que estos recursos van a los trabajadores y trabajadoras que los gastan comprando comida, por ejemplo, pagando las deudas, pagando los arriendos, y casi todo eso paga IVA, y el IVA, o sea, el Estado se queda del retiro del 10%, se quedará por lo menos con un 15%, si no un 19% de todo lo que se le dé a los trabajadores. Y la economía, ¿por qué se reactiva? Porque Chile tiene una economía que se sustenta en el extractivismo y en los servicios. ¿Qué son los servicios? Las deudas, los bancos. Los bancos te prestan plata, no tienes plata, no pagas, crisis económica. Pagas, se reactiva la economía. Entonces, esta es una economía que funciona fundamentalmente sobre la espalda de los trabajadores y trabajadoras, a quienes se les ha dicho desde siempre, desde el día 1 que se inventaron la AFP, que esos recursos son de ellos, y ante la ausencia del Estado. Un Estado que recordemos que partió tratando de que sus partidarios atajaran el IFE. El monto inicial propuesto por el gobierno eran 50.000 pesos. Y se produjo el efecto Moreira. Moreira, como ha dicho él mismo, puso la cara de payaso, se opuso al aumento del IFE y después el gobierno lo aumentó, y entonces los deja a sus propios parlamentarios sin piso.
los parlamentarios de derecha, como ocurriría en cualquier gobierno, o sea el signo que sea, no están dispuestos a pelearse con sus electores para defender a un gobierno que después tampoco es consistente en su accionar. Todo esto es parte de una trayectoria. El discurso de la catástrofe no prende porque no es cierto y la gente ya lo ha visto. Efectivamente, 4 millones de personas van a quedar sin ningún peso en sus cuentas porque no tienen mucha plata. O sea, ¿qué pensión se puede financiar con 4 millones de pesos en la cuenta corriente? Una pensión de 10.000 pesos con suerte. Y el Estado de todas maneras va a tener que sustentar. Hoy día el Estado ya gasta, invierte, en el fondo subvenciona el 70% de las pensiones que se pagan hoy día en Chile. Si en el fondo lo que pasa es que el Estado está pagando las pensiones, la AFP se quedan con la plata de las cotizaciones, el fondo de pensiones aumenta y aumenta, hoy día tiene 197.000 millones de dólares. Para que lo pongamos en perspectiva, el primer retiro fueron 15.000. O sea, un pellizcón al fondo de pensiones. Y luego el fondo de pensiones se sigue rellenando mes a mes con las cotizaciones de los trabajadores y se usa en las grandes empresas. Entonces, la gente no solo no reacciona porque le importa un carajo, sino que no reacciona porque hay falsedades en lo que se le dice y la gente ya tiene suficiente información como para darse cuenta que no es así. Muy bien, Paula. Un apunte respecto a lo que planteaba el ministro Briones cuando él especifica todos los aportes que se han hecho desde el Estado en el marco de la pandemia. Y efectivamente, como tú decías, yo creo que las comparaciones con Alemania, que las hace el ministro Briones, pero que también las hemos visto desde otros sectores, a veces empresariales, hay que empezar a hacerlas sobre la base completa de Alemania. No podemos tomar una parte de Alemania y decir que nos gastamos el equivalente en el porcentaje del PIB en ayudar a las personas. También tenemos que ver sobre qué base se hace eso, sobre cuántos apoyos a la educación, cuánta red social, cuánta protección en jubilación. O sea, no podemos tomar una parte, sino que ver el todo. Yo creo que cuando hablamos de por qué la ciudadanía apoya el segundo retiro del 10% y por lo tanto coloca esa presión que es incontrastable, incorrectable sobre el Congreso, es porque esa ciudadanía, tal como apuntábamos, tiene la experiencia hoy presente de estar apoyando a su familia cuando las pensiones no son suficientes, sabe que la desigualdad es muy amplia y sabe que además la pensión de todas maneras va a ser baja. Pero yo creo que no solo hay que mirar hacia esa ciudadanía, sino que hay que darle espacios de participación a esa ciudadanía. Insisto, no nos vaya a pasar que nos vamos a centrar en el populismo como un problema de el político populista del momento, porque ese no es el problema. El problema del populismo es qué frustraciones, qué dolores en la opinión pública no estamos viendo que va una idea populista y se la toma y se las lleva. Y para responder a eso, lo que se necesita es que las personas tengan una instancia donde participar. Reitero esto porque conversaba con Jimena Linconao esta semana, que ustedes saben, creó una de las aplicaciones de participación política en Estados Unidos más grande en el mundo, probablemente en usuarios. ¿Y qué decía ella? Ella decía, con una simpleza que yo creo que todos en nuestros hogares vamos a reconocer en nuestras casas, en nuestros barrios. La ciudadanía chilena no es un ciudadano, no es una ciudadana que se levante, que va a trabajar y que vuelve a su casa y piensa en destruir el sistema y gastarse la plata de la pensión porque ya se verá qué pasa. No, es una ciudadanía que tiene ideas de cambio y propuestas de cambio. Pero esas propuestas de cambio no están en la reforma de 8 años que se ha estado discutiendo en el Congreso y por lo tanto yo le veo poca expectativa de avanzar cuando no tiene la opinión de la ciudadanía. Y que cuando votaba por los cambios estaban totalmente bloqueados en el Congreso, daba lo mismo lo que tú votaras, porque a través de una serie de mecanismos dentro del legislativo era imposible que se hicieran las reformas que necesitábamos. ¿Puedo hacer una acotación a lo que dice Por supuesto. Paula? Pauta libre. Es que lo que dice Paula me encanta, porque yo creo que una de las cosas que no estamos mirando es la falta de transparencia del sistema de AFP en 30 años. No voy a contar la dictadura. Pero ¿por qué en 30 años han permitido que no sepamos nada de cómo se manejan nuestros fondos? De que se haya concentrado el poder y al final tenemos solo seis administradoras de fondos, todas con capitales internacionales. Eso ya indica la cuantía del negocio. Lo que decía Alejandra es muy cierto. La mayoría de las pensiones de los pobres en Chile
Es el pilar solidario que se creó en el gobierno de Bachelet. O sea, el gobierno es el que va a tener que subvencionar que 4 millones de personas, como se va a aprobar el segundo retiro, queden sin pensión. Entonces, lo único que yo quiero insistir, hasta el día de hoy, se rechaza una y otra vez, incluso la justicia, que las AFP muestren las minutas desde el 80 de cuáles son sus criterios para invertir en una empresa y en otra. Es decir, la AFP le hacen así o así a las empresas en Chile y en el extranjero. Deciden quién muere y quién vive de las empresas. Tienen el mayor poder económico de este país, mucho más que cualquier otra empresa del país. Concentran casi el PIB de Chile. Y con ese poder no podemos saber nosotros con qué criterios manejan sus inversiones con nuestro dinero. Entonces, seamos consecuentes. Si el dinero es nuestro, díganos de una vez cómo han usado la plata y quién se ha quedado con los mayores intereses, con las mayores comisiones de nuestros dineros. Paula, ¿quieres acotar algo más? Sí, más transparencia, como apunta Mónica, más participación, más instancias donde podamos decir qué es lo que pensamos respecto a las pensiones, porque los aportes de la ciudadanía son valiosos. Y solo reiterar que se abre aquí la puerta, que uno ha visto en la discusión del segundo retiro del 10%, respecto a que, bueno, y esta plata es de cada uno, y este ahorro es solo mío, mío para mí, y a nadie le voy a dar. Y yo creo que esa es una cuestión que tampoco se condice con la realidad que estamos viendo en la ciudadanía. Uno sabe que su ahorro previsional no es suyo solo de sí, cuando tiene que, y es bueno que así sea, ayudar a otro con ese apoyo previsional. Y lo saben todas las personas, esos dineros de jubilación no son solamente tuyos porque vas a tener que ser solidario con un familiar, con alguien cercano, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no estás tú? ¿No quieres tú un sistema donde existe esa solidaridad para quien lo va a necesitar? Cuando eventualmente tú no tengas ese apoyo, pero lo pueda tener otro, yo creo que esa conversación no hay que dejar que se instale la idea de que esto es solo mío para mí, porque sin solidaridad el sistema de pensiones en ningún lugar del mundo funciona. Bien, vamos a cambiar completamente de tema porque esta semana se conocieron nuevos videos del famoso caso Pío Nono, del joven que fue lanzado por un carabinero a las aguas del río Mapocho. Vamos a pasar entonces a revisar parte de esos videos. Mente fría, corazón caliente, pero la mente siempre fría. Ya, no se caliente, weón, no se caliente. Déjenlo, que haga su show, que haga su cuento. Ya va a venir el tiempo donde vamos a arremeter. Mente fría, corazón caliente, no se olviden de eso. Ya vamos, formámosle. Conchetumare. Conchetumare, alto. Conchetumare. Cayó un weón, de los 5 cayó un weón, lo empujó para abajo. Ya me recibió. El Zamora. Avisa por radio. El Zamora trató de agarrar un weón que le cayó. Sí, al parecer el 37. ¿Se tiró? ¿Cayó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se tiró? ¿Cayó? ¿Qué pasó? El Zamora, el carabinero Zamora trató de agarrar un weón ahí, en la esquina, y cuando lo fue a tomar el weón cayó hacia abajo. ¿Cayó? ¿Se tiró o cayó? No, lo trató de agarrar y el weón cayó. No sé si habrá, pero le trató de agarrar y cuando lo agarró, el weón se fue para arriba, pues no se pone se tiró. O sea, no sé, no creo. Yo alcancé a ver que el pulserero le trató de agarrar y cayó. Si cayó como más o menos fuerte para abajo el weón, debe estar para el pico. Bueno, y para poder comentar estos videos, el alcance que tienen estas informaciones, estos diálogos, ¿no?, que se producían en medio del fragor del momento, tenemos en exclusiva a Daisy Alvear. Ella es la madre del joven afectado. Daisy, muchas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado esta entrevista con el panel de Pauta Libre. Gracias por invitarme. Va a partir con sus preguntas Mónica González. Señora Daisy, de nuevo gracias por estar con nosotros. Señora Daisy, en todo este camino que hemos recorrido desde que su hijo
fue lanzado a las aguas del río Mapocho desde el puente. Ha habido montaje, ha habido mentira, ha habido incluso actas donde de detención supuestamente de su hijo, ¿no es así? Sí. Unas actas donde se decía que estaba detenido y que habían hablado con ustedes. Dígame, señora Daisy, usted vive en Bajos de Mena, un lugar que tiene estigma por las casas Copeva, por tantas cosas, por el narcotráfico, por la desprotección. ¿Cómo se siente hoy día frente al poder que despliega Carabinero para mentir, para defender a un carabinero que seguramente quizás, no lo sé, supongo, no estaba en el camino de su vida a convertirse en eso, ¿no? Pero sin embargo hay una institución que actúa contra su hijo y usted la enfrenta sola con su hijo. Bueno, todo esto ha sido súper difícil para nosotros como familia. Da rabia, impotencia, porque si hubiera sido distinto, si mi hijo hubiera sido el que lanzó a Carabinero, mi hijo estaría golpeado en la cárcel y ya condenado. Todo esto hubiera sido distinto, pero como el caso es al revés, se ha tratado de... ¿Es al revés por qué? ¿Por qué? Porque al revés, porque el Carabinero lo lanzó. Pero porque hay pruebas. Claro, hay pruebas, y hay pruebas claras. Porque hay una justicia que actúa. Claro, pero aquí quieren tapar el sol con un dedo, porque está claro. Los videos lo dicen todo. Él lo lanzó, él lo empujó, él no lo pensó. Bueno, ellos tampoco piensan, llegan y lo hacen, porque así como han agredido a todos los jóvenes. Por eso ya no hay respeto con Carabineros, porque ellos tampoco muestran respeto hacia ellos. ¿Tiene miedo usted, señora Daisy? ¿Miedo a qué? ¿De enfrentarse a una institución y tener que defender la verdad de su hijo? No tengo miedo. Yo ahora estoy súper segura. Nosotros no tenemos nada que esconder. Nosotros no tenemos nada que mentir. Esta es nuestra verdad y es la verdad. Es la verdad. Esto es la verdad. Daisy Alvear, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Yo lo primero que quiero preguntarle es cómo está su hijo en este momento, cómo se encuentra él. Bueno, él ahora se encuentra estado mejor de ánimo. Sí, es un proceso lento, a veces está triste, a veces se levanta enojado, pero ha sido súper difícil para él. El recordar, él lo hace sentirse mal, él está mal psicológicamente, como estamos nosotros también. ¿Y qué recuerda él, Daisy? ¿Cómo lo recuerda? Lo que pasa es que él todavía no lo hace declarar. Ya. Entonces yo no puedo más decir de lo que... Le entiendo. Solamente puedo hablar por mí. Y cuando usted dice que hay días en que hay más rabia, hay días que hay... Uno como mamá uno se puede imaginar eso, ¿no? Hay días en que uno trata de levantar el ánimo, claro, y hay otros días en que uno misma debe tener muy poca esperanza. ¿Tiene usted esperanzas en la justicia? Porque está dando esta lucha, está peleando. Usted no se restó, no dijo aquí está todo perdido, no hay nada que tengamos que hacer. ¿Cuál es su esperanza? Esperanza, cuesta tener esperanza en un país donde no hay justicia. Pero sí, yo sé que nosotros tenemos la verdad, nosotros hemos sido sinceros. Y yo sé que es que está muy claro todo esto. No es que nosotros estemos escondiendo algo como familia o mi hijo esté escondiendo algo. No. Esto es la verdad, lo que hemos dicho nosotros. Y yo quiero justicia, nada más que justicia. Así como paga cualquier delincuente en Chile, que pague. Porque él intentó matar a mi hijo. Claramente, él lo intentó matar. Esto hubiera sido otra cosa si él, no sé, imagínese, si pudo haber muerto ahogado, se pudo haber quebrado entero. Podría haber quedado cuadrapléjico, claro, podría haber quedado en condiciones... Lo peor es que ellos vieron que él estaba ahí y no hicieron nada por rescatarlo, nada. De hecho, los guanacos, los zorrillos alejaban a la gente para que no se acercaran a
ayudarlo. Entonces se supone que ellos tienen que cuidar a los ciudadanos. ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Miraron y claramente, como dicen ahí, cayó un chinche. Como dicen en el video. Claro. ¿no? Entonces claramente ellos tuvieron siempre claro que lo tiraron y se fueron. Daisy, vamos a dejar que Alejandra Matus le pregunte desde Nueva York. Sí. Daisy, en el video que quiero hacer un reconocimiento al periodista Pablo Basadre, que es el que dio este golpe. En parte del video, no sé si lo vimos, me parece que no, se acerca alguien a Zamora y le dice lo que tiene que declarar. Le dice que tiene que decir que él trató de agarrarlo y que el joven se cayó. Entonces, junto con la conducta del policía que empuja a su hijo y cae al río, según muestran las imágenes, además hay inmediatamente una reacción de encubrimiento de esa acción. Entonces, quería saber... ¿usted cómo ha percibido la acción de Carabineros? ¿Se han acercado a usted o ha sufrido como otros familiares patrullajes sospechosos fuera de su casa o han ido a verla o a intimidarla? No podría decir, no podría mentir. No, ellos no se han acercado a nosotros, no lo han intimidado, no ha habido más patrullaje. De hecho, del sector que somos, es muy poco el patrullaje que hay, entonces no. ¿Y le han ofrecido ayuda? ¿Se han acercado a preguntar por la salud de su hijo? No, nada. De hecho, lo comentamos con mi hijo un día, que ellos solo han hablado como para la tele, como para quedar bien ellos, pero en ningún momento ellos se han acercado a pedir disculpas o que se notara que fueran sinceros en que están nada, ellos no contamos con ellos. Y la defensa legal la representación legal, porque usted no tiene que defenderse, la representación legal en su caso ¿es un organismo del Estado o ustedes lo están viendo de manera particular? Particular, sí, particular. Daisy, me gustaría hacerle una pregunta que básicamente tiene que ver con tratar de tener todos los elementos sobre la mesa, entendiendo que para usted es muy difícil aceptar, digamos, que acá puede haber ocurrido, por ejemplo, una acción no intencionada de parte de Sebastián Zamora. Pensemos que Sebastián Zamora es un joven ex carabinero ya de 22 años, no lo estoy exculpando. Solo quiero preguntarle si en alguna parte suya ha pensado tal vez que esto haya sido un accidente en el sentido de que él no tuvo la intención de empujarlo y de que en el fragor de lo que empieza a ocurrir en una manifestación se le fue de las manos. Viene todo lo que ya conocimos, la reacción, ¿no?, de tratar de que esto de alguna manera parezca como una situación, por supuesto, dentro de ese marco. Pero le pregunto solamente porque también por el otro lado hay una madre. Y por eso le digo, haciendo totalmente el distingo y que no aparezca acá como que estamos tratando de equiparar. Pero hay una madre de ese carabinero que lo está pasando también mal, en el sentido de que ve que su hijo puede efectivamente enfrentar una condena larga, importante, en fin, solo eso. ¿Hay una parte suya que alguna vez pensó siquiera que pudo haber sido un accidente? No. Nunca. No, nunca. Y aquí claramente hay dos madres sufriendo, pero por distintas cosas, es todo distinto lo que les pasó. Entonces esto está claro. Él lo tiró, él iba consciente y él lo tiró. Bueno, señora Daisy, aquí efectivamente usted dice algo muy fuerte, ¿no? Dos cosas que me han golpeado mucho. Para tener esperanza tiene que haber justicia. Y eso es verdad, esto equivale a todo Chile, ¿no? La esperanza se abriga con la justicia, se anida en la justicia. Y la justicia tenemos que hacerla también entre todos. Por eso abrigamos esperanza esta vez. Pero lo que usted acaba de decir, somos dos madres sufriendo porque el Estado no está cumpliendo con un deber, que es garantizar el orden público sin violar los derechos humanos elementales, mínimos.
esas dos madres no deberían estar sufriendo. Claro. Los carabineros deberían controlar el orden público si fueran adiestrados de verdad para no herir ni matar. Claro, ¿No es así? sin reprimir tanto. Sin reprimir. Porque ellos reprimen mucho. O sea, se están usando gases tóxicos, entonces están quemando la vista de los demás, el cuerpo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Quién controla eso? Señora Daisy, usted vive, insisto, en Bajos de Mena. Sí. ¿Por qué su hijo protesta? ¿Por qué usted lo apaña? ¿Por qué usted lo contiene en esa protesta? ¿Por qué los vecinos solidarizan con usted y dicen vamos? ¿Cuál es su reclamo? Bueno, mi hijo siempre me ha dicho que él empezó con esto porque él quiere un cambio. Él quiere para nosotros, para su hermano, para su abuela, para su familia, para todo. Y él dijo que se iba a unir a esta lucha para que haya un país digno, un Chile digno, y que basta de tanta represión, basta de tanto, no sé, de tantas cosas que pasan ahora en Chile. Daisy, sobre eso, usted dice, Carabineros pasaba poco antes del accidente y afortunadamente tampoco hoy usted ha referido ninguna situación de eventual acoso, Claro. Cuestión que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Claro. Pero me gustaría preguntarle por la experiencia con Carabineros en general, porque lo que hemos visto en las manifestaciones es que para muchos manifestantes había experiencias previas de roce con la policía que no eran buenas, donde no hay una sensación de que Carabineros estaba ofreciendo protección, que a lo mejor es la sensación que se tiene en barrios más pudientes en Chile, ¿no es cierto? Claro. O la sensación que se tenía en general, en que se trataba de una policía, una fuerza uniformada honesta y confiable. ¿Cuál era su experiencia previa, la experiencia previa de su hijo con la institución de Carabineros? Experiencia como que no mala siempre. O sea, no mala, sino que, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Los ve en Bajos de Mena? Poco. ¿Viven algunos en Bajos de Mena? ¿Carabineros? Yo creo que debería vivir alguno por ahí, no sé. Que usted conozca, digamos. No. ¿Los ve en Bajos de Mena? Poco lo he visto. Pero usted ellos decía una tenemos una experiencia que no era comisaría buena. cerca. Ya, ¿y por qué dice que la experiencia no era buena? ¿Se había sentido...? Sí, yo creo que por los vecinos, que muchas veces se llama Carabineros, nunca llegan, o circunstancias que pasan y no... ¿Hay mucha delincuencia en su barrio? Sí, hay harta delincuencia, como en varios lados. ¿Narcotráfico? En mi barrio. ¿Narcotráfico? Sí, también. ¿Pero vive con sensación de inseguridad permanente usted? No. ¿No? No. Daisy, cuando usted está buscando justicia, cuando dice que la familia tiene la verdad y tiene la tranquilidad de esa versión y el apoyo a su hijo, que lo expresa usted, pero también lo expresan sus vecinos. Y mucha gente. Y mucha gente, yo no me puedo imaginar el dolor suyo cuando se muestran las imágenes de su hijo en el lecho del río, que es como uno jamás quisiera imaginar ver a su hijo, y yo no puedo ni siquiera asomarme a ese dolor. Pero Carabineros no es una institución que se mande sola, y Claro. Carabineros tiene que responder al control civil, tiene que responder a autoridades que están por sobre incluso ellos. En ese sentido, ¿usted cree que la responsabilidad, cuando se establezca la verdad, se agota en Carabineros? ¿Usted cree que esto también tiene que ver con quienes no controlaron a Carabineros y deberían haber ejercido ese control? Del Ministerio del Interior, de que se hubiera instruido antes, y ya con tantos lesionados, que el control del orden público no puede pasar ni por lesionar, ni por romper un ojo, ni por maltratar a una persona, ni menos aún por empujarla hacia un río, sino que por ejercer ese control con firmeza pero con inteligencia? Yo creo que aquí todos son culpables. Todos, porque es una escala. Él terminó haciendo lo que venía siendo mandado nomás. O sea, repriman. Y él terminó, fue lo peor que pudo haber hecho. Porque él se jodió su vida solo. Sí, es así. Él lo hizo. Han tratado a mi hijo de delincuente, de que, no sé, que tiene antecedentes. Mi hijo no tiene ni un antecedente. Nada, mi hijo no es un delincuente. ¿Usted escuchó al ministro Víctor Pérez lo que dijo?
porque mi hijo inmediatamente sí. dijo el gobierno reitera respaldo de Carabineros en el cumplimiento de su deber y este debe hacerse siempre con respeto a las leyes y a las órdenes que se le imparten. Si alguien de Carabineros se alejó de la ley de los protocolos va a ser sancionado, pero aquí nadie lo ha hecho. Y le entregó todo su respaldo inmediatamente a las fuerzas de Carabineros. Claro, porque... ¿Usted qué sintió cuando lo escuchó? Impotencia, porque, como lo decía a un principio, si esto hubiera sido al revés, si mi hijo hubiera sido el que lanzó a Carabineros, o sea, el delincuente y todo, pero aquí están todos tratando de tapar al Carabinero. O sea, eso está claro. ¿Qué le diría al general Mario Rosa? Hoy no sé. No tengo palabras para ello. Es innombrable. Hoy, Alejandra Matus le pregunta. Daisy, quisiera saber cómo se enteró usted de lo que le había pasado a su hijo, dónde estaba, cuánto tiempo se demoró en llegar y cuáles fueron sus pensamientos en esos minutos. Hoy todo eso fue difícil. Me enteré por redes sociales. Estaban en una transmisión en vivo y llega la tía de mi hijo, yo estaba trabajando afuera de mi casa y me dice, Daisy, mira, no te preocupes, pero mira, aquí dice que hay un niño que lanzaron al río que se llama Antonio Araya. Pero tranquila, a lo mejor no puede ser. Y yo dije, ya, tranquila. Después me dicen ahí, tiene 16 años. Yo ya me empecé a desesperar. Y luego llega un amigo de mi hijo y me dice, Daisy, el Anthony. ¿Dónde estaba usted? Yo estaba en mi casa, estaba trabajando afuera de mi casa. Ya. Y lo único que hice fue corrí a buscar un vecino que me llevara en el auto y partimos para allá. ¿Cuánto me demoré? ¿El tiempo que pasó? No sé. No podría decirle, no sé a qué hora llegué allá. No, eso no recuerdo nada. Lo único que sé es que llegué allá y nada, pues me dejaron verlo al tiro. Y lo vi mal. ¿Temió que el resultado fuera otro? Sí. Como lo vi yo, no pensé que él se iba a parar tan pronto. Porque lo vi mal. De hecho, el médico me dijo, yo pensé que tu hijo venía quebrado entero, que venía mal. Ellos todos lo vieron mal. Pero ahí estamos, luchando para que él siga tirando para arriba. Él es un niño joven. Mi hijo es deportista, a mi hijo le gusta ir al estadio, le gusta ir a luchar a las marchas. Él sale de la casa solo. Se junta con su tío, allá se junta con sus amigos. Y pucha, yo no sé. Yo a veces dicen como mamá, uno como mamá no ve lo que es más allá. Pero yo me tomo las manos al fuego por mi hijo no es delincuente, mi hijo no toma, no fuma, no carretea. Entonces, él es es de casa, él es de piel conmigo, con su hermano. Y que me lo traten así, eso me duele harto, porque él no es un delincuente. Lo sabemos, señora Daisy. Lo sabemos. Daisy, acá somos todas madres y como dice Paula, muy bien, no queremos ni siquiera imaginarnos lo que significaría que uno de nuestros hijos tuviera que pasar por algo parecido. Quiero saber si hay un antes y un después en su vida después de este hecho. No me conteste ahora, vamos a hacer un corte y ya regresamos. Daisy, habíamos dejado una pregunta, yo le quería
transmitir desde ya nuestros agradecimientos como panelistas, como periodistas, pero sobre todo como madres, porque sabemos que no es fácil para usted estar acá dando cuenta de lo que le ha pasado. Yo le decía si había un antes y un después en su vida, después de los hechos que afectaron a su hijo. Claramente hay un antes y un después. Solo ver a mi hijo me doy cuenta que hay un después. Solo verlo a él, el sufrimiento de él es el sufrimiento mío. Entonces, yo quiero que se haga justicia, que se sancione a los culpables. Pero no en 13 años más. Exactamente. Ahora, ya. Ahora. Daisy, usted decía que no hay justicia en Chile. ¿Por qué dice que no hay justicia? Es lo que más se lucha en las marchas. O sea, si no hay justicia. Aquí los ricos tienen todo el poder y siempre a nosotros los tratan como, o sea, bajos de mena, la delincuencia. No, en bajos de mena hay harta gente de esfuerzo, mamás luchadoras, papás luchadores, hijos, llegan a la universidad y siempre los miran abajo. Eso debería cambiarse también, porque siempre dicen bajos de mena, así como que los delincuentes de Chile. No, no es así. Hay mucha gente forzada. No tenemos ninguna duda. Sí, en ese sentido quería preguntarle, tal como usted dice, hay muchas familias en que la mujer es el único sostén de la familia. ¿Es su caso? ¿Cómo es difícil la vida para ustedes trabajar, llegar a fin de mes? ¿Han recibido las ayudas del Estado, por ejemplo, respecto de la pandemia? Sí hemos recibido, o sea, lo que las cajas, los bonos, pero hemos sabido sobrevivir bien. No me quejo de nada. Daisy, yo quiero preguntarle respecto a las personas autoridades, pero también a veces en la conversación en la mesa hay gente que dice tanta manifestación y no se logra controlar el orden y no se puede abrir el comercio, y hay emprendedores y emprendedoras que no pueden reactivar su vida en el sector de Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, en torno al monumento al general Baquedano. Dicen, ¿por qué siguen manifestándose? ¿No? Y hay gente que dice, ¿por qué se sigue manifestando? Ya se consiguió la convención constitucional, el plebiscito. ¿Usted qué respondería? Difícil. Bueno, a lo primero, no todos los que van a las marchas son delincuentes. Entonces hay la mitad que ya se entusiasma, que quiere robar, que quiere todo, y los otros sí están en lo que están enfocados. Y hoy se me fue lo que me dijo. Lo que le decía es como cuando las personas a veces dicen, ¿por qué siguen manifestándose? ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que se quiere conseguir cosas concretas, porque hasta ahora solo dichos, papeles firmados y nada concreto. Entonces yo creo que cuando ya estén cambiando las cosas realmente, esto va a empezar no va a cambiar, no va a parar. Yo creo que va a bajar un poco. Pero cuando haya resultados concretos... Claro, porque hasta ahora no hay nada concreto. No se ve ni un resultado. Y la idea de que volvamos a conversar entre todos una constitución y que exista una convención y que se puedan instalar allí nuevos derechos, como un nuevo acuerdo entre todos, ¿le da a usted alguna esperanza de que las cosas puedan cambiar? Puede que sí, pero para esto recién se firmó, entonces ya 2 años más recién se va a ver realmente si es así o no, entonces no... Queda Daisy, mucho todavía. Daisy, 2 preguntas. ¿Por qué va su hijo a las marchas y cómo cree que va a terminar el caso judicial de su hijo? Mi hijo va porque él se motivó porque quiere algo justo para todos. O sea, él piensa en su mamá, su abuela, sus hermanos, la educación, la salud, que lo ha tocado a nosotros, la salud. ¿Por qué? Porque mi hijo... bueno, mi bebé sale como más complicadito, entonces hemos pasado varios episodios de salud y mala la salud.
hay que decirlo. Entonces, si no es privada, estaría yo, si ahora el Anthony no hubiera estado en una clínica, o sea, en un hospital, ¿cuánto me demoro? Entonces, eso. ¿Y cómo cree que va? ¿Cuál es su esperanza respecto de este caso judicial? Mi esperanza, justicia, que se haga justicia, que sancionen a los culpables, y que yo sé que vamos por buen camino, porque nosotros jamás hemos mentido, jamás hemos involucrado más gente. Estamos súper enfocados. Ahora yo estoy enfocada en mi hijo, en la recuperación de mi hijo. Y lo que sea justicia, que se dé. Pucha, para eso está el abogado y todo. Nosotros vamos a declarar cuando los citen y decir la verdad, nada más que la verdad. Que la fiscalía haga su trabajo. Exactamente. Y así como cuestionan tanto a la fiscal y todo el asunto, ¿para qué? ¿Por qué? No entiendo, porque ya está claro. A él lo tiraron. Daisy Alvear, queremos agradecerle su presencia acá, el tiempo, la nobleza, la fuerza para poder estar acá contándonos una historia que por supuesto es tan desgarradora. De verdad le deseamos toda la mejor de las situaciones, digamos, para que se recupere su hijo prontamente, y estaremos ahí conversando con usted cuando eso ocurra. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Daisy. Mucha fuerza para usted y un gran abrazo para su hijo. Gracias. Está con nosotros aquí en el estudio el abogado Cristian Vargas, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. Abogado, gracias por acompañarnos en Pauta Libre. Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme. Vamos a partir con Alejandra Matus, quien le hace las preguntas desde Nueva York. Buenos días, Cristian. Buenos días, Alejandra. La semana pasada, en este mismo programa, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ante una pregunta sobre por qué el Servicio de Impuestos Internos toma decisiones como no perseverar en juicios contra contribuyentes aunque los tuviera ganados, o a través del Departamento de Grandes Contribuyentes perdonar todos los años multas e intereses a esos contribuyentes, decía que el Servicio de Impuestos Internos es totalmente autónomo y que a él no le corresponde ni siquiera conocer cómo y por qué se toman esas decisiones. En su experiencia, ¿esa autonomía e independencia existe? ¿Es tal? A ver, lo que pasa es que desde el punto de vista formal existe una autonomía. De hecho, desde un decreto del tiempo del régimen militar, de la dictadura, Impuestos Internos tiene ese carácter de un organismo autónomo, como debieran ser todos los organismos fiscalizadores. En este caso, fiscalizador de impuestos, del cumplimiento tributario. Sin embargo, en los hechos ocurre una situación distinta. Yo creo que, a ver, en el contexto de la situación de los últimos años, quedó claro de que Impuestos Internos no tiene esa autonomía que se declara en la ley. Y precisamente, ¿cuál es el punto acá? Recordemos que, para situarnos en contexto, recordemos que el año 2015 Impuestos Internos fue descabezado, luego de que se presentaran querellas por delito tributario en contra de Penta y SQM. Fue descabezado por el gobierno de turno. Entonces, en una flagrante intervención política en que la autonomía formal de Impuestos Internos quedó reducida a nada. Luego vino una estrategia, se implementó una estrategia de impunidad para hechos delictuales, para delitos tributarios, en que aparecían vinculados personeros políticos y algunos dueños de grandes empresas. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, a ojos de la ciudadanía quedó muy claro que aquí existen dos medidas, dos justicias, una benevolente para aquellos que tienen poder y otra que es mucho más drástica o dura, o que se sanciona de la manera prevista por las leyes cuando son personas que no tienen ese poder. Ahora, sobre la autonomía que tú me preguntabas, además, yo creo que, bueno, a veces se hacen declaraciones solemnes de que el Servicio de Impuestos es autónomo o de que se resguarda debidamente el principio de igualdad ante la ley, pero muchas veces quedan precisamente en declaraciones, ¿no? La Constitución política asegura precisamente, la vigente asegura la igualdad ante la ley, o que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado, pero los hechos
muchas autoridades en su praxis niegan en los hechos esos principios que son tan importantes en una democracia, en el Estado de Derecho. Precisamente, hoy día Impuestos Internos no es autónomo. De hecho, voy a ponerles un caso, una situación en que se demuestra que no es así. O sea, el ministro de Hacienda sabe o debiera saber que los oficios del Servicio de Impuestos Internos, los dictámenes del Servicio de Impuestos Internos, en que se expresa una función muy importante del servicio, cuál es la de interpretar las leyes tributarias, o sea, determinar, por ejemplo, si una actividad está afecta a impuestos o no está afecta a impuestos. Esos dictámenes, que son, de acuerdo con la ley, facultad exclusiva del director de Impuestos Internos, antes de emitirse, son revisados por el Ministerio de Hacienda. Esa es la situación que ocurre hoy día. Entonces, claramente, quien ejerce en los hechos esa facultad de interpretar las leyes tributarias no es el director del servicio, como dice la ley, como dice el Código Tributario, sino que es directamente el gobierno, el Ministerio de Hacienda. Sobre eso, señor Vargas. Cristian, perdón, es que quería hacerle una segunda pregunta sobre ese mismo tema. Usted fue objeto de presiones durante su mandato y finalmente tuvo que salir del servicio. Mucha gente, usted lo ha declarado, pero mucha gente no conoce ese episodio. ¿Nos podría contar cómo se ejercieron las presiones políticas cuando usted ejercía el cargo? Sí, se ejercieron presiones de distinta índole, a veces más tenues y otras veces abiertas y directas, y bastante agresivas y aberrantes, diría yo. Algunas tenues, algunas más bien como un chantaje personal. Por ejemplo, voy a recordar aquí una situación en que un colega conocido, abogado, me invitó a tomar un café y me dijo que presentar querellas contra Penta, que estábamos estudiando, era una situación muy delicada, muy compleja, que sería muy difícil y que tendría consecuencias importantes para mí. ¿Tenía un cargo superior al suyo esa persona? No. ¿Era un amigo de la plaza? Un amigo de la plaza, pero que tenía relaciones con asesores del Grupo Penta. Entonces me dijo que podía tener consecuencias importantes, que me estaban investigando, que tenían un dossier, esas fueron las palabras, acerca de mí, y probablemente de mi postura en otro tiempo, mi postura frente a la dictadura militar y la lucha contra... ¿Penta tenía un dossier sobre usted? Eso fue lo que me comunicaron. Entonces, al final era una amenaza velada, una amenaza velada de posibles consecuencias personales. Pero, bueno, eso tal vez no tiene tanta importancia. Pero lo importante son otro tipo de presiones. Por ejemplo, bueno, esto ya se sabe, pero es bueno recordarlo. La situación ocurría, me parece, como yo le decía, mucho más aberrante y tal vez grotesca, en que en una oportunidad, precisamente cuando se estaba recopilando antecedentes para una eventual acción judicial contra SQM, fui citado al Ministerio de Hacienda junto con el director de la época. Fuimos citados, director del servicio, fuimos citados al Ministerio de Hacienda, y allí en el despacho, en uno de los despachos del Ministro de Hacienda, sentado en el sillón del Ministro de Hacienda, junto con la jefa de gabinete del Ministro de Hacienda, estaba un señor que dijo ser representante del Ministro del Interior. Asesor. Asesor y representante para esos efectos del Ministro del Interior. ¿Que en la época era? Era Rodrigo Peñalillo. Perfecto. Pero también estaba Samuel Donoso. Abogado. El abogado, me parece que ese era el representante de, así se presentó al menos. Así, por lo menos yo me acuerdo que así lo conté. Representante del Ministro de Hacienda. Bueno, pero ahí lo importante, más allá de las personas, son las situaciones y lo que ocurrió, porque aquí estamos hablando de una cuestión del Estado, digamos, de una acción de las autoridades del Estado, en que se nos reprendió o intentó reprender severamente por precisamente estar investigando o estar reuniendo antecedentes para una eventual acción judicial contra SQM. Entonces, esa es una situación grave porque en el fondo estamos hablando acá de una presión directa, una intervención flagrante, directa de autoridades políticas del Estado en un organismo que trataba de cumplir sus funciones de acuerdo con la ley, ejercer las funciones que la ley les había otorgado. Entonces eso me parece
por ejemplo, una situación muy grave ocurrida y que demuestra precisamente el contexto de presiones y acciones, diría yo, ilegales o ilegítimas que se daban en esa situación. Correcto, esa autonomía ninguna. Eso demuestra, porque a mí me gustaría ahondar en ese capítulo. Precisamente era eso lo que yo quería hablar. Porque Samuel Donoso a la época era miembro del PPD, creo que en ese momento todavía era presidente del Tribunal Supremo del PPD, y se presentó como asesor del ministro Peñailillo. Estamos hablando del gobierno de Bachelet, en que ustedes les dicen, eso no se debe hacer. Y la solución es cobrar administrativamente este financiamiento ilegal a través de, que nos dicen financiamiento ilegal, estas facturas falsas, que es la teoría que hace nacer en ese momento el que había sido director de Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, que hoy día es el socio de Bofil, el abogado de Ponce Lerú. Y Samuel Donoso, hoy día, es el abogado de SQM, abogado del presidente Piñera, abogado del senador Osandón, es abogado de varias personas, ¿no? Y me he enterado también de uno de los miembros del fraude de las Fuerzas Armadas, ahora, últimamente. A ustedes les ordenan incautar desde la Moneda la documentación de Soquimich. ¿Es así, señor Vargas? A ver, claro, ese es otro de los episodios en que se demuestra que también hubo una intervención flagrante de autonomía del servicio NADA. O sea, lo que se pretendía era implementar una estrategia por parte de las autoridades o de algunas de las autoridades del gobierno de turno, del gobierno de la época, para dejar en la impunidad ciertos hechos. Para que el Ministerio Público no tuviera esa documentación. Claro, el caso concreto, claro. Es una estrategia de impunidad respecto de hechos que constituían o que revestían carácter de delito tributario en que aparecían vinculadas esa empresa y probablemente personeros políticos y importantes autoridades del Parlamento o del gobierno. Claro, lo que se propuso en ese momento, que era una cuestión abiertamente ilegal, y así se lo señalé a quien me propuso esa estrategia, también un emisario, desde luego, del Ministerio de Hacienda en esa época, es que esa medida de que el servicio requiriera esos antecedentes contables, tributarios de la empresa SQM, antes que la Fiscalía pudiera incautarlos, y de esa manera generar una especie de contienda de competencia entre impuestos internos y la Fiscalía, porque impuestos internos debía negarse a la Fiscalía a entregar esos documentos. Esa suerte de contienda de competencia iba a ser resuelta favorablemente para impuestos internos por el Tribunal Constitucional. Esa era, por decirlo así, la estrategia planteada, lo cual obviamente era abiertamente ilegal, porque impuestos internos como servicio público no puede negarse a entregar documentos o antecedentes que la Fiscalía requiere en el ejercicio de sus funciones en la investigación de delitos. No puede negarse a eso sin contrariar las normas del Código de Procedimiento Penal. Señor Vargas, pero ustedes no lo hicieron, no cumplieron ese cometido. Por supuesto que no, precisamente por eso, porque recuerdo que en ese momento lo que tuvimos que hacer es publicar esa situación, y en una entrevista a una radio, ¿no?, a la radio cooperativa, recuerdo en esa época, ¿sí?, yo mismo dije que el servicio no podía prestarse para entorpecer, para limitar las investigaciones que estaba llevando a cabo la Fiscalía respecto de estos delitos tributarios. Y con eso, en definitiva, el asunto quedó desarmado. Pero a usted lo echaron, y lo echó el ministro Rodrigo Valdés, después que, producto de todo este escándalo, el ministro de Hacienda, el señor Arena, y el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, fueron sacados del gabinete. Sí. Entonces el ministro Valdés echó primero al señor Llorrat, que es el director del CIE, y después a usted. Claro, por eso decía que lo que ocurrió en el 2015 fue un descabezamiento del Servicio de Impuestos Internos, luego de que se presentaran querellas contra Penta y SQM, en una abierta, flagrante intervención política del gobierno de la época, pero que contó con el apoyo de la clase política e institucional en su conjunto.
Una ¿Para qué? pregunta. No recuerdo que hubiera habido oposición en aquella época a estas medidas, desde la UDI hasta el Partido Comunista. Usted No no, recuerdo que perdón, hubiera habido oposición Cristian, a estas medidas. ¿Usted no a esta situación. planteó pedir una investigación a Contraloría bajo reserva de confidencialidad? En aquella época, no pedimos que ¿Por qué hubiera... no? No, porque, a ver, lo que pasa es que yo como funcionario del servicio hice presente, como corresponde al superior jerárquico, todas estas situaciones que me parecían ilegales. Eso es lo que correspondía que yo hiciera, y eso fue lo que yo hice en su momento, sin perjuicio de hacer, más allá de lo que usted señala, de hacer estas denuncias a la Fiscalía. O sea, esto que estamos recordando acá fueron situaciones que yo mismo denuncié y que relaté a la Fiscalía en su momento, al Ministerio Público. Paula Molina. Cristian Vargas, hablábamos al principio de este programa del enorme daño que había generado la colusión de las farmacias, donde recién se establecen algunas compensaciones y hay una tercera farmacia que va a continuar en el juicio. El daño que se le hizo al sentido de un destino común en Chile, a el de una comunidad, a la idea de que somos todos partes de un mismo barco y nuestros destinos están atados, fue tremendo. Y yo creo que el caso que usted describe también. Y las esquilas todavía están y probablemente están también en el estallido y en la crisis que hoy vivimos política. Pero también continúa la idea de un sistema y la realidad de un sistema tributario donde los que tienen más pagan proporcionalmente menos de aquellos que tienen menos, de aquellos que van y pagan el IVA, compran el té y están obligados a depositar ese impuesto que es tan importante para que tengamos salud, educación y apoyo. Hoy día, ¿dónde usted ve las mayores inequidades del sistema tributario chileno? Y se lo pregunto a la luz de la conversación que estamos teniendo como país y como nación, yo creo, respecto a cómo podemos mejorar esta casa común de todos, digamos. Sí, hay muchas situaciones estructurales, podríamos decir, digamos, del sistema tributario en su conjunto, que presenta inequidades, situaciones que son anómalas y que podemos conversar. Pero yo creo que las más groseras, por decirlo así, o lo peor, es cuando precisamente de parte del propio servicio fiscalizador se hacen excepciones, se otorgan privilegios que son ilegítimos o indebidos. Legalmente son ilegales, como es precisamente el caso que se conoció hace poco en relación con la misma empresa Penta, como una continuación, como otro capítulo de la misma historia, en que se le autorizó a esta empresa a descontar o a deducir de impuestos, de la determinación de los impuestos, deducir como gasto los pagos efectuados a la defensa. 1.400 millones. En ese mismo delito tributario en que resultaron condenados los dueños de Penta. O sea, es un hecho, es algo inaudito porque ya quisieran muchas empresas que antes han sido fiscalizadas por impuestos internos en que se les ha negado precisamente el uso de determinados gastos en situaciones mucho más, digamos, controvertidas que esa, en que es muy claro que jamás, de acuerdo a la ley vigente a la época, año tributario 2018 estamos hablando, en que era claro que ese tipo de gastos, el servicio, de acuerdo a su doctrina histórica y a jurisprudencia de los tribunales, además de justicia, fallos de la Corte Suprema, que refrendaban de que ese tipo de gastos no eran admisibles. Entonces, yo creo que esa es una situación que lamentablemente sigue ocurriendo y que ya constituyen casos bastante más excepcionales, pero que son casos, diría yo, grotescos, en que precisamente queda claro de que no hay igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es un mínimo, un desde en una república. Si eso no se cumple, entonces no estamos precisamente en una república. Pero además de eso, bueno, existen otras situaciones. Pero yo diría que estos mismos casos de excepción en que se otorga un privilegio ilegal a ciertas personas por el poder que tienen, y no sé si lo harán por miedo o por convicción, estas personas que conceden estos privilegios o beneficios en la dirección del Servicio de Impuestos Internos. Y básicamente se pasa por gasto aquello que no es, digamos. Sí, y en este caso con el agravante de que aquello que se está pasando por gasto es la defensa por el intento exitoso de haber eludido los impuestos. Defraudar al fisco, porque recordemos que acá hay una condena. No es que se trate de personas que fueron investigadas y que resultaron sin condena. Se trata de una situación por delitos. Por delitos tributarios, en que una condena por delitos tributarios, los impuestos internos, resulta que les autoriza a esas personas que están condenados o a esa empresa cuyos dueños fueron condenados por delitos tributarios, le autoriza la deducción como gasto de lo que pagaron por defensa
en esas situaciones ilícitas. Entonces, es una cuestión que no se entiende, y como yo le decía, porque además es bastante claro que es una situación de privilegio, una situación excepcional, y que hay argumentos sólidos, que si ustedes quieren lo podemos conversar, que demuestran o que hacen concluir que se trata de un acto ilegal y arbitrario, un privilegio. A lo que... Pero, sí. No, perdona. Contestando ahora la pregunta, me decía, mira, el sistema tributario chileno tiene varias situaciones, contempla varias situaciones que son complejas. Primero porque la mayor recaudación del sistema tributario proviene del IVA. Y el IVA es un impuesto que afecta en forma importante a las personas de escasos recursos, a las personas vulnerables, que son una gran mayoría en el país. Personas que tienen que comprar pan, tienen que comprar alimentos básicos, y todos esos bienes básicos de sobrevida están gravados con IVA. Entonces, en la medida en que esas personas no tengan una transferencia por parte del Estado, subsidio y transferencia por parte del Estado, resulta ser un sistema muy regresivo, porque hace caer en forma bastante pesada la carga tributaria en las personas que ganan menos en la sociedad, que tienen menos recursos. Entonces, esa es una situación, pero también hay otras situaciones que son bastante anómalas si uno las compara con lo que ocurre a nivel internacional. Los países OCDE, nosotros somos un país OCDE, y allí la situación, la estructura, el sistema tributario tiene otras características bastante diferentes. Por ejemplo, en relación con los impuestos a la renta, los impuestos a la renta de las empresas allá son menores que los que tenemos acá, pero los impuestos a la renta de las personas son mucho mayores en esos países que lo que ocurre acá en el país. Lo interrumpo. En el mismo lugar donde usted está sentado estuvo acá el ministro de Hacienda y señaló que este perdonazo o este beneficio, como se le llame técnicamente a Penta, se ha hecho a empresas pequeñas, medianas, es decir, no es solo un privilegio como se ha planteado. No me conteste, vamos a un corte comercial y ya volvemos con más elementos sobre este caso. Bien, dejamos una pregunta planteada. Cristian Vargas, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, decía que el ministro de Hacienda, en entrevista con nosotros hace un par de semanas, señalaba que este perdonazo a Penta o este beneficio, y usted técnicamente ahí nos dice de qué se trata finalmente, se aplica a distintas empresas, que no es cierto que esto es solo una cosa especial para Penta, se aplica a las pequeñas, se aplica a las medianas. Yo quiero saber, ¿qué opina usted de eso? ¿Es así? No, no me parece que sea así. Parece que a la época en que ocurrió esto, que estamos hablando del año 2018, cuando se autorizó, en definitiva, estamos hablando de impuestos de esa época, de ese año, 2017, 2018, la ley vigente en aquella época, la ley sobre impuesto a la renta, lo que establecía es que pueden deducirse como gasto en la determinación del impuesto a la renta de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas, puede deducirse como gasto aquellos que son necesarios para producir la renta. Y el Servicio de Impuestos Internos a la época, y siempre antes había entendido como necesarios para producir la renta, aquellos que son obligatorios o inevitables para los contribuyentes. Y así, ese fue el criterio que aplicó que es un criterio estricto, en forma unánime, en todos los casos que veía. Esto obviamente contaba muchas veces con la oposición de contribuyentes, obviamente, que querían descontar ciertos gastos, pero Impuestos Internos siempre fue bastante inflexible con esa línea, con esa doctrina, que era su doctrina histórica, de que los gastos necesarios para producir la renta eran aquellos obligatorios e inevitables para los contribuyentes. Entonces, precisamente, además de entonces de esta situación, este perdonazo, por decirlo así, esta autorización que se le hizo a esta empresa para descontar como gasto honorarios pagados en la defensa de la empresa en un caso de delito tributario, en el que resultaron condenados sus dueños por delito tributario, es algo inédito y que obviamente no se aplicaba a ninguna otra empresa ni a ningún otro contribuyente. Tanto es así que el propio servicio judicialmente instaba desde mucho antes, pero en esa época también, en los tribunales de justicia para que se confirmara ese criterio. Ese era un criterio bastante asentado en la jurisprudencia de los tribunales, incluido fallos de la Corte Suprema. O sea, hay un fallo de la Corte Suprema que se refiere precisamente a este tema, al tema de honorarios pagados a abogados en la defensa jurídica de una empresa, en que
ni siquiera en ese caso había una situación tan flagrante de delito tributario en que se le autorizara. Era otra situación de una empresa pesquera que está en la propia página del Servicio de Impuestos Internos, está ese fallo de ahí, un fallo de la Corte Suprema dictado por la segunda sala, el año 2013, se puede encontrar, un fallo de una empresa pesquera, en que la Corte Suprema ratificaba este criterio del Servicio de Impuestos Internos de que no eran descontables como gasto esos honorarios pagados a abogados en la defensa de una empresa. Entonces, el criterio es bastante claro a la época. Pero también era claro ahora. Señor Vargas, claro. Yo tengo entendido lo siguiente, voy a hacer la línea de tiempo. El 3 de agosto de 2020 es el perdonazo a Penta, ¿no es cierto?, 1.400 millones. Entre paréntesis estamos hablando de delitos, ¿no? Entre paréntesis también Manuel Cruzat acaba de recurrir a la Corte Interamericana porque son forward en que los mezclan al Grupo Cruzat con delitos millonarios para el fisco de evasión de impuestos, en que son forward mentirosos, engañosos. Bueno, el 3 de agosto ocurrió esto. Pocos días después, el que era director jurídico del CI, que es Misael Morales Godoy, informó a sus equipos oficialmente que a partir de ese momento, cada vez que una empresa realice gastos en asesorías jurídicas para proceso penal que la involucre, esos gastos serán considerados como necesarios para producir renta. Si eso hubiera sido lo que dijo el señor Barraza a la Cámara, que perdónenme, mintió. Porque si esto hubiera sido antes la regla, no habría sido necesario que el director jurídico del CI, Misael Morales, lo anunciara oficialmente después del 3 de agosto, teniendo como referencia, como punto de hito, el perdonazo a Penta. Bueno, y dijo que este criterio había sido adoptado por el Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios de la Dirección de Grandes Contribuyentes. ¿Quién dirige esta dirección? Harry Ibaceta Rivera. Antes del CI, él llegó en marzo del 2020, él fue gerente de Deloitte, SMU y Telefónica Chile. Entonces, yo le quiero decir, esto que yo le estoy afirmando que son hechos ciertos, es decir, ¿cómo explica usted que el señor Barraza lleva a la Cámara, vaya a la Cámara y le diga ante el Congreso que esto siempre ha sido así, que es un criterio del servicio? Habría que preguntarle a él cuál es la explicación que tiene, pero eso no es así. O sea, lo que pasa es que en el caso de Penta, si bien se resolvió ahora, el año 2020, hay que aplicar las normas que estaban vigentes en la época en que los hechos ocurrieron. No la ley vigente ahora. Tal vez ahora, con la reforma tributaria que se inició su vigencia el 1 de enero del 2020, podría discutirse esa situación. Podría discutirse que estos honorarios pagados son para el mantenimiento del giro de la empresa. Pero eso es una situación nueva. Ese concepto de gasto necesario que ahora cambió con la reforma tributaria que impulsó este mismo gobierno y que entró en vigencia el 1 de enero de este año, eso es aplicable solamente a los gastos pagados o adeudados a contar de esa fecha, no los gastos pagados o adeudados antes del 1 de enero del 2020. ¿Se fija? Entonces, si bien el asunto se resolvió ahora, esta resolución que usted menciona del Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios, la DGC, debió resolverse conforme a las reglas, a las leyes aplicables a la época en que ocurrieron los hechos. Y eso es bastante claro. No pueden aplicar porque el mismo servicio, no solamente porque la ley lo dice, esta ley 21.210, esta ley de reforma tributaria, lo dice expresamente en los artículos transitorios, que solo se aplica a los hechos ocurridos a contar de esa fecha, de la fecha de entrada en vigencia, no a los hechos anteriores, no hay efecto retroactivo. Entonces, el argumento no parece sostenible de ningún punto de vista. Bien, pregunta Alejandra Matus. Tito, una de las iniquidades más grandes tributarias tiene que ver con el IVA, como mencionabas tú, porque las grandes empresas tienden a descontarlo y no necesariamente como parte de su oficio. Y también existe grandes sumas por elusión. En tu conocimiento, ¿cuántos recursos se pierde el Estado por estos conceptos y por qué no se le pone nunca el cascabel al gato? Sí, mira, hay consenso en que hay muchos, precisamente se habla mucho de reformas legales y en materia tributaria,
pero hay consenso de que lo que en definitiva se deja recaudar por evasión y por elusión tributaria es una enorme cantidad de dinero que quizás haría innecesaria cambios o modificaciones legales con vistas a una mayor recaudación. Pero ocurre que en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Digamos que un solo dato para precisamente mostrar lo que pasa, lo que ocurre, es que Impuestos Internos, que es el organismo fiscalizador, que debería tener por objetivo precisamente reducir la evasión tributaria, hasta la fecha no ha levantado ningún caso de aplicación de la norma general antielusión. Una norma que está en el Código Tributario desde el año 2014, porque antes no había. Pero para ponernos a tono con las normas OCDE, precisamente se estableció en la reforma tributaria del 2014 una norma general antielusión. O sea, dotar a Impuestos Internos de mayores facultades para precisamente perseguir la elusión tributaria, reducir la evasión y elusión tributaria, reducir estos grandes números que existen. Pero, como le digo, hasta la fecha, la dirección del Servicio de Impuestos Internos no ha levantado un solo caso de aplicación de esa norma general antielusión. No la hay. Entonces corre el riesgo de caer en desuso. Es una norma actualmente en desuso. Cristian, eso es lo que ocurre. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y yo quiero dejarlo invitado a nombre de todas mis compañeras acá para que vuelva a venir a este programa, porque entendemos que el tema de impuestos y lo que pasa con el Servicio de Impuestos Internos es relevante para el país y particularmente, como decía Paula, por los tiempos que se están viviendo. Yo quiero regalarle este libro de Andrés Gonderov, La música del cosmos, 9 variaciones sobre temas científicos y tecnológicos de Penguin Random House, para usted. Encantado. Muchas gracias. Y también queremos agradecer a Candele, la pastelería, porque lo que usted está viendo ahí, esto que yo no pude comer hoy día porque estaba conduciendo, siempre me como, estos pastelitos son de verdad. Queremos agradecer porque es una pastelería que nos entrega unos dulces realmente exquisitos. Agradecerle a todos ustedes, Mónica, Paula, Alejandra, desde Nueva York, y a todos ustedes, como digo, por habernos acompañado en esta pauta libre de este domingo. Que tengan un buen día.